modelo de liderazgo que transforme tu corazón, tu mente, tu visión, tus manos, tus hábitos. Busca ser un líder como Jesús. Y finalmente esa es la esperanza, en que cada uno de nosotros nos convirtamos en un líder como Jesús. A través de estos mensajes, cuando iniciamos esta serie, vimos en el primer mensaje la introducción a todo el tema tan interesante del liderazgo. Posteriormente hablamos acerca del corazón, y en el mensaje pasado hablamos acerca de la cabeza, lo que nos da la motivación y la dirección correcta en el liderazgo. El día de hoy vamos a empezar a entender otros conceptos que nos van a invitar a poner a trabajar todo lo que hemos venido aprendiendo de una manera bastante práctica, y esto lo vamos a hacer a través de las manos del líder. Vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a orar. Querido Padre, estamos sumamente contentos, Señor, y bendecidos de poder estar en este lugar escuchando tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú te sigas encargando de absolutamente todo lo que sigue ocurriendo en tu iglesia, Señor. Despierta en nosotros ese anhelo por querernos parecer cada vez más a tu Hijo Jesucristo, porque Él sea nuestra fuente de inspiración y porque podamos ver ese enorme liderazgo siervo que Él ejerció en esta tierra y que también está disponible para nosotros por medio de tu enseñanza. Gracias por tanto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Pues bienvenidos todos los que ya estamos aquí presentes. También quiero darle una bienvenida con mucho cariño a nuestra iglesia en la ciudad de Mérida, que también ya está viendo este mensaje, y a nuestra iglesia en la Ciudad de México. La semana pasada tuve la oportunidad de irme a cargar los pulmones de contaminación, y bueno, ya regresé a Cancún a podernos liberar de toda esa contaminación. Y ese tráfico, oigan, de allá está impresionante, pero llegas acá y pues más o menos ya nos estamos pareciendo, Entonces, bueno, tenemos muchas cosas que celebrar el día de hoy. Gracias por estar conectados. Y muy bien, pues vamos a empezar con el punto número 1 en su programa. Número 1, Romano, dice: el trabajo principal de un líder siervo es ser un entrenador enfocado en el desempeño. Tenemos que empezar a entender que la tarea más importante de nuestro liderazgo es llevar a cabo una inversión continua de tu vida en la vida de las personas que tienes el privilegio de que te sigan. Los padres en las vidas de nuestros hijos, los maestros en las vidas de sus alumnos, los entrenadores en las vidas de sus atletas, los jefes en la vida de sus empleados. Nos convertimos en algo así como entrenadores, y si queremos que la gente a la que dirigimos crezca en su desempeño, necesitamos ser capaces de dar dirección y de fijar metas. Y precisamente Jesucristo lo hizo así. Cuando Jesús llamó a sus discípulos a seguirlo, Jesús les dio todo su apoyo y toda la dirección para que esos pescadores de pescados se convirtieran en pescadores de hombres. El trabajo de un entrenador que logra un buen desempeño está dividido en 3 partes claves. Vamos a ver la primera de ellas y vamos a ir construyendo sobre cada una de estas. La primera es su inciso A en su programa: activar el desempeño. Fíjense, esta es la parte que tiene que ver con dar dirección y metas. Aquí es donde tenemos la obligación de transmitir nuestra visión sobre las personas a las que estamos dirigiendo. La semana pasada Marco habló bastante puntual de este tema, y recuerden que la visión tiene que englobar 3 áreas también muy importantes. El propósito, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo lo que nos proponemos hacer? ¿Qué es lo que nos proponemos hacer? El cuadro al futuro era cómo vemos las cosas cuando hayamos conseguido ese
esas cosas, o sea, cómo se ve el éxito cuando hayamos llegado allá. Y los valores, que son las cosas a los que más les damos valor. ¿Cuáles son los valores de tu casa? ¿Cuáles son los valores de la organización donde trabajas? ¿Cuáles son los valores de nuestra iglesia? Cuando nosotros logramos hacer esto, las metas entonces se convierten en metas claras y el enfoque del líder siervo es completamente enfocado a ayudar a su gente a alcanzar las metas que los acerquen cada vez a todos a esa visión. Mateo 4:19 dice: vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Y nos damos cuenta que hay una enorme visión. Si ustedes me siguen, entonces van a tener por delante la visión de convertirse en pescadores de hombres. Y en este fragmento de la palabra de Dios también podemos ver de una manera muy claramente expresada que Jesús está haciendo un llamado para que la gente se sume a esa visión. Entonces se podría decir que la visión inicia cuando se da el llamado. Entonces Jesús dio dirección a comunicar las metas acerca de este llamado, y cuando Él lanza este llamado logra enfocar la energía de los discípulos, que todavía no lo eran pero se iban a convertir, para alcanzar una visión. Ahora necesitamos notar algo muy interesante: la dirección y las metas no están a discusión. Hay un equito por ahí, Inge, que está reverberando al final de cada palabra, y si me ayudas a monitorearlo te lo voy a agradecer, gracias. Necesitamos notar que la dirección y las metas no están para nada a discusión. Imagínense esto: imagínense que cuando Moisés fue al monte a recibir los mandamientos, en lugar de haber ido él, hubiera dicho: pues a ver, vamos a hacer una comitiva, ¿no? Y vamos a ir todos juntos en democracia a recibir los mandamientos de parte de Dios. ¿Cómo creen que hubiera salido eso? ¿No? Que él se hubiera llevado a sus mejores amigos y hubieran subido todos en comitiva. Evidentemente mal. Moisés hubiera bajado con un mandamiento y un montón de sugerencias, ¿no? Porque los demás no hubieran querido subirse al mismo barco. Eso no significa que nuestro trabajo en casa, en la comunidad o en la iglesia no debamos hacer partícipes a otros en cuanto a fijar metas. Pero lo que es un hecho es que tu trabajo es primero fijar la visión de lo que queremos alcanzar, y luego, a través ahora sí de personas experimentadas, de cuando nuestros hijos han ido creciendo, podamos sumarlos a seguir construyendo esa visión, a alcanzar esos objetivos y esas metas, ¿no? Ellos ya pueden empezar a sugerir, pero es muy diferente que cuando tú tienes niños en casa. Por ejemplo, vamos a hablar de una visión de salud en casa, y para eso tenemos que conseguir ciertos objetivos, ciertas metas en nuestra alimentación. Y entonces tú eres sumamente demócrata y vas a pedirle el consejo a tus hijos de 4 y 6 años para que marquen la dirección que deben de seguir. Haces una reunión en la noche y les dicen: chiquitos, ¿qué se les ocurre que sea bueno comer para ustedes cada día? ¿Qué creen que les van a decir sus hijos? Pizza, hamburguesas, tacos, tortas, sándwiches, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con carbohidratos, pan y dulce, ¿no es así? ¿Eso es lo mejor para ellos? No, pero les encanta. Ajá. Pero por lo tanto, ellos todavía no tienen la madurez para tomar esas decisiones de manera adecuada. Lo mismo pasa en las organizaciones. Cuando nosotros queremos marcar una visión clara y queremos subir a gente al barco para que abone esa visión, necesitamos ir a la gente que tenga la madurez suficiente para que abone esa visión. Porque si no, van a ir en un sentido completamente opuesto al que tienes que ir. ¿Ok? ¿Queda claro hasta aquí? Bueno, ahora, la responsabilidad de cada líder en la vida y en la organización es asegurarse que la dirección sea clara. ¿Ok? Eso es lo que nosotros tenemos que plasmar. ¿En dónde? En cualquier organización. Recuerden que esto no es nada más no estamos hablando en temas corporativos y empresariales. En casa, en la escuela, en el gimnasio, con nuestros amigos, en el club deportivo, ¿no? A cada lugar a donde vamos hay una organización. Entonces, como hijos de Dios, tenemos el privilegio de tener una visión clara. Fíjate, mucha gente está completamente perdida y confundida acerca de qué está haciendo en este mundo, ¿no es así? Muy confundida, muy perdida. Bueno, nosotros como cristianos tenemos ese privilegio, y no es para sentirnos ensalzados y más grandes y llenarnos de orgullo la boca como los fariseos. Al contrario, si tú sabes por qué estás aquí, sabes de dónde vienes, sabes cuál es tu significado de vida, tu propósito y a dónde vas, ¿no sería conveniente comentarlo con los demás? Invitar a otros a que se sumen a esa visión. Ese es el trabajo al que somos llamados, que nuestra visión sea clara.
Inciso B, supervisión y entrenamiento diario. Este es algo que también tenemos que hacer. Y aquí es donde la jerarquía empieza a volverse al revés. ¿Por qué? Porque los líderes siervos empiezan a trabajar para su gente. ¿Se acuerdan que Marco les habló de esta pirámide? Donde estaba el líder en la cúspide de la pirámide, y el líder tenía que bajar la información hacia todos los demás para que se sumen a esa visión. ¿Es correcto? Bueno, después habló de cómo esa pirámide se invierte y cómo el líder está ahora abajo sirviéndole a la gente y sirviéndole a la visión. Le da poder a la gente para que la gente pueda escuchar, pueda solucionar y pueda dar soluciones prácticas a los demás. En ese momento, en esa supervisión y entrenamiento, es donde el líder está sirviéndole a los demás para que la visión también se cumpla y la gente, junto con la organización, alcance sus metas. Esto quiere decir enseñar a la gente las respuestas correctas. ¿Se acuerdan también que en el mensaje pasado hablábamos acerca de cómo el autor de este libro era catedrático en una universidad y le daba las respuestas por adelantado a sus alumnos? ¿No? Y entonces los catedráticos de la universidad se enojaban con él porque decía, es que eres un tramposo. Y él decía, no es que ser un tramposo, es que para qué estamos dándole tanta paja a la gente que no le sirve para nada. Hay que enfocar la energía de la gente y darle las respuestas para que se concentren en esas y no tengan ningún pretexto para fallar. Nosotros tenemos las respuestas y también tenemos las respuestas a esas respuestas. ¿Okay? Las preguntas. ¿Las preguntas cuáles eran? ¿No? ¿Has recibido a Jesús en tu corazón? ¿Y qué has hecho con Jesús? Tenemos las respuestas del examen. Nuestra responsabilidad es pasarlas a las siguientes generaciones, es pasarlas a la organización que dirigimos, a nuestra familia, a la gente con la que tenemos influencia. ¿Cómo se ve esto? Fíjense, ayudar a nuestra familia, a las organizaciones a alcanzar sus metas, lo podríamos ver en casa como cuando un padre, una madre o ambos tienen a un hijo que está cayéndose en un momento de su vida, está teniendo problemas, y el trabajo del padre es ayudarle a levantarse e inspirarlo y darle motivos para seguir adelante. Como padres animamos a nuestros hijos, los apoyamos y los alentamos. En el ministerio, ¿cómo se podría hacer esto? ¿Cómo se podría ver? Lo hacemos cuando tenemos ese contacto uno a uno. Cuando vamos con la gente y ya lanzamos una visión y ahora ayudamos de manera personal a la conquista de ciertos objetivos para alcanzar la visión. En el trabajo se ve cuando no solamente das instrucciones, no tienes que hacer esto, sino cuando la supervisamos, pero no con el ánimo de esa supervisión mala onda del ¡ajá! ¡Te caché! No, sino con el ánimo de decir, esto que estás haciendo no es exactamente como esperamos que lo hagas. Necesitamos dar una nueva dirección para que podamos alcanzar los objetivos que tenemos que alcanzar en conjunto y todos ganemos. Esto lo hacemos con el ánimo de ayudar. Fíjense, aquí hay una clave. La clave está en diario. ¿Cuándo hacemos esto? Todo el tiempo. La palabra diario requiere inversión de tiempo. Y esto quiere decir supervisar y entrenar. Supervisar, ¿qué quiere decir? Verificar que las personas están siguiendo el camino correcto hacia las metas. Y el entrenamiento quiere decir, doy todos los elementos que la gente necesita para que tengan la dirección correcta, y en el camino, si se van saliendo de esa dirección, mi trabajo como líder es redireccionar. ¿Okay? ¿Han escuchado estos avisos cuando vas en un Maps o algo así que te cambia de dirección cuando te equivocas y encuentras de inmediato una ruta nueva para llevar al mismo punto? Eso es redireccionar. Si te vas cambiando de carril, el Maps en automático crea una ruta alterna, pero para que puedas llegar a ese lugar, o te trata de regresar al camino indicado. Pero si no supervisamos y si no entrenamos, pues la gente se va para otros lados. ¿Okay? Jesús con sus discípulos supervisaba y también entrenaba. Vamos a Marcos 9, 33, 34. Dice, cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó qué venían discutiendo por el camino. Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Aquí vemos una clara muestra de cómo Jesús estaba supervisando. Fíjense, si Jesús no hubiera puesto atención, era Jesús, evidentemente no se le iba una, pero pónganse en el supuesto de que pues ese día no tenía ganas de supervisar correctamente, estaba cansado y a lo mejor lo dejó pasar, porque eso es lo que muchas veces hacemos nosotros. Escuchamos, vemos, percibimos algo que no está bien, y ya sea porque estamos cansados, porque ese día no queremos buscar confrontación, porque es más fácil que la gente siga haciendo esto o aquello, no damos esa correcta supervisión. Y entonces luego no tenemos los resultados que queremos alcanzar.
¿no? Véanlo en casa nuevamente. Tú te das cuenta que a lo mejor tus hijos están peleando, ¿no? Y entonces tienes que ejercer, darte cuenta, esa supervisión para luego, ¿qué hacer? Redireccionar. Pero dices, nah, que se sigan peleando, qué flojera ahorita yo también meterme a pelear con ellos, ¿no? Y entonces el problema sigue escalando durante el día y en la noche tienes un tremendo problema. ¿Por qué? Porque ignoraste la situación cuando era el tiempo de dar una correcta supervisión y un correcto entrenamiento, que es lo que después hace Jesús. Jesús se da cuenta y luego entrena. Marcos 9:35, un versículo después. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y servidor de todos. ¿No? Aquí ya se dio cuenta de la situación y luego les dice exactamente lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer. Si ustedes tienen tantas ganas de ser, entonces tienen que dejar de ser. Tienen que ir y tener una actitud de un líder siervo y servir a los demás para que así puedan ser los grandes líderes que están llamados a ser. Entonces, un líder necesita, y es para un líder crucial, invertir tiempo de calidad con su gente, supervisando y entrenando. Me acuerdo cuando antiguamente practicábamos en nuestra familia taekwondo. Por aquí está mi ex profesor de taekwondo. Hola, Hugo. Y no me va a dejar mentir porque tengo memorias con mucho cariño de aquella época, en el cual a mí me encantaban los trancazos, ¿no? Me gustaba el combate. Pero para llegar a las cintas donde había combate, pues tenías que pasar antes por las dichosas formas. ¿Alguien de ustedes ha estado en el taekwondo? Bueno, las formas era otro tema. Y en las formas, pues tenías que tener una memoria exquisita para ir avanzando de una forma a otra, ¿no? Primero te enseñaban la forma 1, ¿no? Y tenías que meter el bracito acá, y luego el puño acá, y luego el paso acá. Sí me acuerdo, prof. Ajá. Y ir haciendo varias cosas y varias vueltas y esto y el otro. Bueno, yo tenía problemas con las formas. Yo lo único que quería era tirar patadas y que me pegaran y yo pegarle a los demás, ¿no? Y el profesor, para que yo llegara al combate, pues tenías que cumplir la regla de ir evolucionando en las formas, ¿no? Entonces el profesor daba una instrucción general a todo el grupo y nos empezaba a enseñar las formas básicas, ¿no? Y algunos evolucionaban más rápido que otros y otros nos íbamos quedando un poquito atrás. Entonces la magia, ¿saben dónde se encontraba? En el detalle. Cuando el profesor decía: a ver tú, vamos, yo me pongo contigo y te enseño, ¿no? Y se volvía tu sombra. Y empezó a decirte, no, la mano un poquito más abajo, el puño un poquito más arriba, el hombro un poquito más cruzado o menos cruzado. El detalle. La única manera en que pudieras alcanzar esa excelencia era cuando el profesor te daba tiempo personal y particular. Había ocasiones en que ni en la clase lo lograbas y amablemente el profesor te decía: ven la próxima clase un poquito más temprano y te enseño. O nos vemos después de la clase, quédate otro rato y me quedo contigo. Bueno, eso requiere inversión de tiempo. Y eso aplica para cualquier área de la vida. ¿Saben por qué las organizaciones, las iglesias, las familias, las empresas se meten en tantos problemas? Porque la gente no quiere dar de su tiempo. Este es uno de los pasos que menos utiliza la gente. Queremos lanzar la instrucción y que por obra de arte la gente aprenda, comprenda, ¿no? Y muchas veces ni siquiera les explicamos bien lo que queremos de ellos. Entonces no nos sorprendamos que de repente los hijos llegan y digan: pero mamá, tú no me dijiste eso. Ah, ¿cómo no? ¿Que no me entendiste? No. ¿Y por qué no aprendiste? Pues porque nadie me enseñó. No, tenemos que dedicarles tiempo a todas las personas que están debajo de nosotros, ¿ok? Letra C, evaluación de desempeño, ¿ok? Y esto es muy importante. En el taekwondo, una vez que aprendías la forma, había un momento en el que te evaluaban y te hacían un examen. Esa era la evaluación del desempeño. Para que esto sucediera de la manera esperada, pues necesitabas tener el entrenamiento previo y sentarte con la gente, con tus alumnos o lo que sea, para ir viendo cómo iba su desempeño. ¿Para qué hacemos esto y cómo lo hacemos? Lo hacemos para obtener esa retroalimentación que tanto necesitamos, y lo tenemos que hacer de una manera sincera, justa y amorosa. ¿Qué es lo que evaluamos? Lo que se planeó. Lo que se planeó es lo que evaluamos, no lo que estaba fuera de planes. Porque también aquí no me van a dejar mentir, pero a veces somos muy injustos, ¿no? Queremos grandes resultados, grandes objetivos, grandes cosas que sucedan, pero pues ni siquiera las pusimos sobre la mesa. Simplemente queremos que pasen, pero tenemos que planearlas antes, y una vez que ahora sí están planeadas y sentadas sobre una estructura y una base, las podemos entonces evaluar. Cuando evaluamos, lo deberíamos hacer objetivamente. Damos consecuencias positivas y negativas. A mi gusto,
No, yo soy más partidario de las consecuencias positivas que de las negativas, aunque también hay momentos en la vida en las que se necesitan poner consecuencias negativas, porque hay gente que también es bien abusiva, ¿no? Entonces llegan tarde, bueno, ¿no? La primera te la paso, la segunda platico contigo y la tercera, pues a lo mejor si llegas tarde como en la escuela, ¿no? Pues te regreso. Tiene que haber consecuencias. Las consecuencias siempre nos ayudan para que la evaluación sea justa. Y si nos damos cuenta que esa persona de plano no está cumpliendo el objetivo ni las metas, a lo mejor el problema estuvo en el entrenamiento. Y también tenemos que ser objetivos con nosotros mismos, es decir, a esta persona le falta entrenamiento. Lo que tenemos que hacer es regresar a la base del entrenamiento y reentrenar. Es todo. Y en el entrenamiento ir supervisando para cerciorarnos que esa persona realmente está avanzando. Ahora, si hacemos las tres, ¿saben qué podemos lograr? Que la gente poco a poquito vaya madurando. ¿Qué significa esto? Madurar para un seguidor significa hacer el viaje del llamado a la comisión, que es tu punto número 2, Romano. El viaje del llamado a la comisión. No, Jesucristo llegó y dijo: síganme que los voy a hacer pescadores de hombres. Este fue el llamado. Ahora vamos a empezarnos a entrar poco a poquito en la comisión. Fíjense, un seguidor necesita pasar por 4 etapas en su vida para pasar de este llamado a la comisión. Vamos a ver la número 1. Inciso A. El viaje del seguidor va a empezar como un novato. Pregúntense esto: si tú hubieras estado en el lugar de Jesús cuando eligió a sus discípulos, ¿qué tipo de discípulos hubieras escogido para esta enorme comisión? ¿No hubieras escogido a lo mejor de lo mejor? ¿A un gran mercadólogo del momento? ¿Por qué? Pues porque necesitas que el mensaje se conozca, ¿no? Entonces, el mejor mercadólogo del momento. Hubieras escogido tal vez al mejor financiero, ¿no? O sea, necesito un tesorero que sea un picudo, que administre súper bien, que estire los recursos, que produzca más, etcétera, etcétera. Pero tampoco hizo esto. Necesitas personas que tengan un amplio conocimiento en logística, ¿no? Y en muchas áreas más. ¿Pero Jesús hizo eso? No lo hizo así. ¿A quién escogió? A la gente que era la más discapacitada, ¿no? Gente que no tenía nada de experiencia, que no tenían conocimiento en la rama, que se dedicaban a pescar. Otro se dedicaba a cobrar los impuestos, o sea, era medio ladrón, ¿no? Otro era un guerrillero, el celote, o sea, pura gente que la verdad es que no pintaba muy bien. Pero ¿qué era lo que sí tenían? Mucho entusiasmo. Porque podemos ir viendo en los evangelios cómo Jesús decía: ven, y el otro dejaba todo y lo seguía, ¿no? O sea, hay un entusiasmo en esa gente por seguir a Jesucristo. Esto describe muy bien un novato. Gente que no tiene experiencia, que no tiene el conocimiento, pero que tiene muchas ganas de hacer las cosas, ¿ok? Esos son los novatos. Ahora, ¿qué necesita un novato? El novato necesita empezar su formación desde las bases. Y para eso estás tú, como líder, ¿ok? Necesitamos darle instrucción específica a aquellos novatos. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Veamos un ejemplo perfecto que encontramos en Mateo 10, 5 al 15. Dice así: Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles ni entre ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tengan lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. No lleven ni oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar, digan: paz en esta casa. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él. Y si no, que la paz se vaya con ustedes. Si alguno lo recibe bien y escucha sus palabras, al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. ¿Qué? Que prediquen el reino de los cielos. ¿Quién? Los 12. ¿A quién? A las ovejas descarriadas. ¿Cómo? Predicando, sanando, resucitando, expulsando demonios.
¿Dónde? A donde quiera que vayan, donde quiera que estén. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, la gente se va a perder y esa gente va a ser juzgada con severidad. ¿Se dan cuenta de lo que acaba de hacer Jesús? Un excelente líder con una gran visión que está entrenando a un grupo de novatos. Les está diciendo qué, quién, cómo, dónde y por qué. No está dejando cabos sueltos. Está siendo muy claro. Todos los novatos, cuando nosotros también fuimos novatos, ¿se acuerdan? Cuando llegamos a esa organización, cuando nos dieron nuestro primer trabajo, cuando éramos el chalán del chalán del chalán, cuando fuimos papás por primera vez, ¿no? Nuestros primeros meses de casados, todos fuimos novatos en todas las áreas de nuestra vida. Qué maravilla hubiera sido, no sé si ustedes lo tuvieron, ¿no? Yo en algunos trabajos sí y en otros no, que todos los líderes que me lidereaban me hubieran entrenado de esta manera. Pero había muchos lugares donde la gente simplemente te contrataba, sí cumples, vas, ¿no? Como el borras. Y luego no cumplías con los objetivos, no cumplías con las metas y entonces te corrían, ¿no? ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sentías? ¿No era un tema de injusticia? Claro que lo era, ¿no? Pero ahora, ponte tú en esos zapatos. Ahora ya crecimos, ya estamos en los puestos de liderazgo, ya tenemos esa influencia. Ahora es nuestro deber ser esos líderes que se asemejen cada vez más a Jesús. Fíjense, ¿saben cómo lo podemos ver? De una manera también bastante práctica, como un papá enseñando a manejar a uno de sus hijos. ¿Sus papás les enseñaron a manejar o los mandaron a la escuelita de manejo? En aquellas épocas, en mis épocas, casi no había escuelitas de manejo, ¿no? Ahora las ves por todos lados, pero a mí me enseñó mi papá. Vivíamos en Bosques del Lago, en el Estado de México, y había lugares donde parecía que se había perdido Tarzán, ¿no? O sea, no había nadie en ese lugar. Entonces me llevaba algunas cuadras totalmente vacías y me enseñaron en los coches los que yo considero que se le debería de enseñar a la gente. Un coche viejo, destartalado y estándar. Tenía que ser estándar, porque si no, qué chiste. Entonces me acuerdo que mi papá se sentaba del lado del copiloto, me dio por primera vez el mando del volante y empezabas a batallar con el clutch. Primera, ¿no? Y sacabas mal el clutch, se apagaba el coche. A ver, otra vez, mijito, tienes que sacar el clutch suavecito, ir acelerando, meter primera, no forces la marcha, esto, el otro. Era divertidísimo. Siempre y cuando no mataras a algún cristiano, por supuesto, ¿no? Y ahí empezabas a manejar y poco a poquito, ¿no? Tu papá, tu mamá o quien te haya enseñado te iba dando un poquito más de flujo en el manejar, ¿no? Ahora esta cuadra, ahora de la vuelta a la derecha, fíjate con este árbol, ahí viene el tope, etcétera, etcétera, ¿no? Ahorita voy a retomar el ejemplo del manejo y van a ver cómo va avanzando de novatos hasta lo que tenemos que aspirar a convertirnos y a convertir a la gente. Pero antes de esto vamos a ver el inciso B. Pasamos de novato a un aprendiz. El aprendiz ya empieza a tener ese conocimiento que el novato no tiene, pero todavía evidentemente le falta un chorro de experiencia. Y para tener esa experiencia, ¿saben qué necesita el novato? Recibir responsabilidad. El novato necesita responsabilidad para convertirse en un aprendiz, pero una responsabilidad con supervisión constante donde puedas tener la oportunidad de dar retroalimentación sincera y rápida. No, porque estás en el coche, no, se te empieza a parar y ahí la retroalimentación es express. No, a ver el clutch, a ver la palanca, a ver esto, a ver qué hicimos mal, vamos a volverlo a hacer. Y así vas aprendiendo. ¿Ok? Hay una retroalimentación que es sincera y rápida. Ahora, ponte en el supuesto de que eres una mamá nerviosa o tuviste un papá intenso, ¿no? El que te estaba enseñando a manejar. ¿Cómo te sentiste o cómo te hubieras sentido o cómo has hecho sentir a tus hijos cuando estás en ese modo de intensidad? Y el chavito se equivoca, pues se le apaga el coche, nunca ha manejado. ¡Eres un menso! ¡No sirves para esto! No. ¿Qué hubo? No está padre, ¿verdad? No sé si te lo hicieron o si lo has hecho, pero el aprendiz no necesita eso. El aprendiz necesita recibir responsabilidad y seguir siendo entrenado con supervisión constante y con amor. Fíjense, 2 errores en los que podemos caer cuando estamos haciendo esto de la supervisión y no lo hacemos bien. Hay gente que es brillante, y que se sube en el coche, empieza a manejar y bueno, ya es Fittipaldi para los que escucharon de aquellos pilotos de aquella época, ¿no? ¿Cuáles son los famositos ahora? A ver, por aquí, Verstappen, ¿no? Si dice, mira papá, ¿no? Dice, wow, maneja mejor que yo y es la primera vez. O sea, hay gente que trae ciertas habilidades increíbles.
Y como líderes podemos caer en el exceso de confianza y decir, no, pues este ya sabe, ¿no? Entonces, bueno, pues que se vaya aquí de Bosques del Lago a Cancún manejando la semana que entra, ¿no? Al fin que ya manejó bien la primera vez. ¿Sería prudente hacer algo así? Por supuesto que no. Eso es caer en un exceso de confianza. Pero por el otro lado, podemos caer en el desaliento, que era el ejemplo que les ponía hace ratito. No, eres un menso, no sirves para esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el corazón de la gente? Se siente fracasada y quiere renunciar. Y muchas veces hay gente que no ha vuelto a manejar por cómo la trataron cuando empezó a manejar. O sea, dijeron, no, yo ya no quiero saber nada de esto. Por la impresión que dejaron en sus corazones alguna persona en su vida. O sea, y esto sucede en cada área de nuestra vida, ¿se dan cuenta? Es muy real. Fíjense, en Mateo 17 hay una historia bíblica donde hay un papá que tiene un hijo que está endemoniado. Y además está dura la historia, ¿no? Porque el hijo, el demonio lo avienta al agua, lo avienta al fuego, o sea, se está poniendo el chavito de aquellas, ¿no? Entonces el papá desesperado va con los discípulos de Jesucristo y le dice a los discípulos, pues sáquenle al demonio, ¿no? Sáquenle al chamuco, por favor. Y entonces los discípulos ahí hacen lo que pueden. ¿Y qué creen que pasa? Que no pueden. Entonces el papá dice, no, pues tengo que escalar, ¿no? Tengo que ir con el mero. Y va con Jesús. Entonces va con Jesús, Jesucristo evidentemente logra sacarle al demonio a este muchacho. Y sucede algo que podemos observar en Mateo 17, 19 al 20. Dice así: después de los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen tan poca fe, les respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Es muy importante que nosotros leamos estos versículos y los leamos en el tono adecuado, ¿no? Porque también los podemos leer así como con un Jesús áspero, ¿no? No, pues bola de inútiles, tienen tan poca fe, les respondió, ¿no? Que no pueden. Ajá. Pero no era así. Y van a descubrir por qué. Fíjense, vamos a analizar muy rápido esta situación. ¿Por qué creen que los discípulos, después de que no logran hacer esto, van con Jesús y le preguntan, ¿por qué no pudimos hacerlo nosotros? Piénsenlo así. Si los discípulos hubieran tenido a un líder de esos que te ponen un abismo entre los seguidores y él, ¿los seguidores se hubieran acercado a Jesús? Claro que no. Los seguidores se acercaron a Jesús porque Jesús les inspiraba ¿qué? Confianza. Entonces tienen la confianza de ir con Jesús y decir, Jesús, ¿por qué no pudimos? Nosotros como líderes tenemos que transmitirle esa confianza a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros trabajadores, a la organización donde estemos. Que la gente pueda tener ese acceso a nosotros, que seamos líderes accesibles. Ahora, ¿qué hace Jesús? Jesús les va a dar una respuesta sincera, les dice la verdad y se las dice con amor. Le está diciendo, porque ustedes tienen tan poca fe. Muchas veces también hay personas que podemos llegar a ser así. Fíjense, en mi casa Jenny es la policía mala y yo soy el policía bueno, ¿no? Jenny va al grano, o sea, no se anda por las ramas, ¿no? Y yo apapacho un poquito más, a ver, explícame esto, el otro, Pero la realidad es que he aprendido mucho de ella, ¿no? Que a veces me pierdo en las ramas y ya de repente ni siquiera llegué al punto, ¿no? Entonces la gente se va apapachada, pero no confrontada. Entonces ya saben, si necesitan confrontación fuerte, ahí está Jenny. No, pero es un punto importante. ¿Tenemos que confrontar? Claro que lo tenemos que hacer, en amor. Jesús les dice lo que les faltó. No les dice, ay chicos, es que pues miren, tal vez si ustedes esto, no, es concreto. Tienen poca fe, chicos. Y luego les habla de lo que necesitan. O sea, señala el problema, lo que les falta, pero también señala qué les hace falta. Les respondió, les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a la montaña, trasládate de aquí para allá, y se hará. ¿Qué les hace falta a los muchachos? Fe. Y al final termina con una palabra de ánimo. Cosas muy importantes. Tenemos que animar a nuestra gente. Al final termina diciendo Jesús, para ustedes nada será imposible. O sea, ya les llamó la atención, ya vio dónde estaba la situación, pero al final dice, chicos, ustedes no pueden hacer nada, pero conmigo todo lo pueden hacer y nada va a ser imposible para ustedes. ¿Hacemos esto con la gente que está a nuestro cargo? ¿Con quien sea que esté a nuestro cargo?
¿Lo hacemos? La gente necesita palabras de ánimo porque la palabra es muy, pero muy, pero muy poderosa. Están animando a sus hijos sin importar la etapa en la que se encuentren, sin importar si son chiquitos, medianos, grandes o ya son abuelos. Sus hijos necesitan palabras de ánimo. Su esposa necesita palabras de ánimo. Su esposo necesita palabras de ánimo. ¿Las estamos proveyendo? Ese es el trabajo. ¿Cuándo lo tenemos que hacer? ¿Se acuerdan de la palabra clave? Diario. Todos los días. ¿Puede parecer que es muy cansado? Sí, pero los beneficios son inmensos. Todos los días tenemos que corregir, todos los días tenemos que enseñar, todos los días tenemos que dar los motivos correctos. Y si hacemos eso, entonces vamos a pasar del novato al aprendiz, ahora al obrero calificado. Aquí es donde ya que decimos, ahora sí la gente ya está bien filosa, ¿no? ¿Por qué? Porque esas personas ya han logrado desarrollar sus habilidades para llevar a cabo las funciones que se le han asignado. Ya no son personas que necesitan esa instrucción constante, pero siguen necesitando ánimo. Esas personas necesitan ser responsables de su parte, pero con una supervisión ya no tan ahí, pero sí de vez en cuando. Esas personas necesitan saber que el líder sigue estando ahí, que tienen a alguien a quien recurrir. Porque muchas veces cuando ya tenemos obreros calificados, como líderes decimos, no, bueno, ya no me necesita. Y por lo tanto dejamos de supervisar, dejamos de corregir, dejamos de motivar. ¿Y cuál es el resultado cuando dejamos de hacer estas tres cosas? Desánimo, pérdida de interés y que posiblemente la gente se termina hundiendo por la falta de confianza. Porque no hay un líder presente que esté haciendo su trabajo. Vayamos a Mateo 14. Aquí hay un extracto bíblico donde Jesús va a alcanzar a sus discípulos, pero caminando sobre el agua. ¿Se acuerdan de esa historia? Está Jesucristo predicándole a una multitud. Jesús le va a decir a sus discípulos, ustedes adelántense en la barca. Jesús va a descansar un ratito, va a orar un rato más. Y de repente Jesús voltea y la barca pues ya está bien lejos y está empezando a llegar una tormenta, ¿no? Entonces los discípulos están ahí lidiando con la tormenta y Jesús dice, no, yo no necesito barca, pues yo voy a caminar sobre el lago y ahorita los alcanzo, ¿no? Y cuando se acerca Jesús a los discípulos se asustan, ¿no? Y dice Jesús, cálmense, no soy un fantasma, soy Jesús. Y cuando esto sucede, nuestro queridísimo amigo Pedro le va a decir, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y esto es maravilloso porque aquí podemos ver en la figura de Pedro a un obrero que está calificado. Pedro le está diciendo a Jesús, Jesús, estoy listo, mándame a caminar sobre el agua. Y Jesús sabe que Pedro está listo y le dice, ven. Pedro va a salir de la barca y va a comenzar a caminar sobre el agua. Todos conocemos esta parte de la historia donde Pedro de repente deja de ver a Jesús, empieza a ver las olas, el viento, ¿no? El movimiento, la tormentita y se empieza a hundir. Pero es muy interesante que a pesar de toda esta situación, nosotros nos concentramos muchas veces en que se hundió, pero Pedro caminó sobre el agua. Antes de hundirse lo logró. Lo logró, ¿por qué? Porque él ya estaba preparado para hacer eso y porque su maestro sabía que podía hacerlo. Y cuando se hundió, ¿quién estaba ahí? Su maestro. Ahí estaba Jesucristo. No, Pedro sabía, también tenía la confianza de caminar sobre el agua, porque seguramente dentro de su corazón, no creo que ni siquiera lo haya pensado, por supuesto, pero decía, aquí está mi papá. Si algo me pasa, me van a rescatar. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Mateo 14:32. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento. Fíjense, en este punto, en el obrero calificado, vamos otra vez al ejemplo de los que están aprendiendo a manejar. Ya es cuando el muchacho ya aprendió a manejar. Y ahora sí le dices, mijo, ya te puedes llevar el coche a la escuela. Ya tienes coche, ya está asegurado el carro, ya tienes los conocimientos, ya me cercioré de que puedes hacerlo. Pero si te pasa algo, ¿a quién le tienes que llamar? Márcame. Márcame de una y yo voy a estar ahí para ayudarte a resolver cualquier situación. ¿Y sabes cómo se va el muchacho? Se va con confianza en que está su padre supervisándolo a él. Aunque no esté ahí, pero sabe que puede confiar en él.
como líderes, la gente tiene que confiar en nosotros, tiene que saber que ahí estamos, que si nos empezamos a hundir, va a recibir una poderosa mano que nos va a ayudar a salir de ahí. Fíjense, cuando mi papá falleció, a mí me inundaron las dudas y me inundó el temor, porque mi papá era como un patriarca en nuestra casa. Era un hombre con una gran personalidad, con un gran carácter. Era el abogado de toda la familia, porque toda la familia lejana y cercana recurría a él para solucionar problemas. Era una persona que solucionaba siempre y que transmitía paz, calma y tranquilidad. Y en 5 meses se nos murió, le dio un cáncer terminal. Y cuando se va hay muchas cosas inconclusas. Y yo me sentía en un sentido diferente al de Pedro, evidentemente, pero me sentía caminando en el agua, pero mi papá ya no estaba. Mi papá se fue. Ya no tenía yo a quién recurrir. Y es ahí cuando tu perspectiva cambia. Ya cambia en la vida real, ¿no? O sea, ya no es que se escucha bonito, no, se escucha bonito porque es realidad. Se escucha bonito porque cambia vidas. Se escucha bonito porque lo viví. Ya no estaba mi papá terrenal, pero mi papá celestial jamás se ha ido y jamás se va a ir. Ya no le puedo hablar a mi papá por teléfono, pero ahora me conecto con Dios. Y esa es una tremenda bendición, porque Dios siempre está ahí. Del obrero calificado tenemos que ir al maestro. El maestro ha desarrollado plenamente todas las habilidades que necesita y tiene la confianza y la motivación correcta para hacer las cosas. Ya no necesita ahí alguien, ¿no?, que esté todo el tiempo, ándale a ver, aquí estoy, esto, el otro. O sea, sí es importante que el líder siga por ahí, ¿no? Pero ya no lo va a requerir con tanta necesidad como antes. Estas son personas que en este nivel dan resultados por sí mismos y han conseguido la sabiduría y el carácter para enseñar a otras personas. De vez en cuando van a necesitar dirección y motivación, claro, ¿quién no? Pero ¿sabes cuál es la principal motivación del maestro? Enseñar a otros. Esta es la motivación del maestro. Los maestros necesitan la oportunidad y el desafío de transmitir lo que saben, pero para lograrlo, ¿saben qué necesitan? La bendición del líder. Eso necesitan. Para Pedro fueron palabras que le dijo Jesús, y evidentemente a través de su convivencia con Jesucristo, fueron la bendición que él necesitaba para salir adelante cuando Jesús había sido crucificado. Pedro había recibido palabras de parte de Jesús como: sobre ti edificaré la iglesia. ¿Se imaginan? Esa tremenda bendición de confianza que le estaba dando Jesucristo a Pedro. En otra ocasión le preguntó 3 veces a Pedro. Jesús le preguntó: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Pedro le contestó 3 veces: te amo. Entonces pastorea a mis ovejas, entonces cuida de mi rebaño, entonces pastorea a mis ovejas. Le estaba haciendo preguntas para que reafirmara a Pedro el liderazgo que Jesucristo estaba depositando en él. Pedro había recibido la bendición del líder. Nosotros necesitamos extender esa bendición a nuestras nuevas generaciones. Necesitamos empoderarlos en Cristo para que hagan su trabajo. Necesitamos darles responsabilidades para que se den cuenta que pueden caminar sobre el agua y que pueden hacer cosas que la gente ni siquiera se puede llegar a imaginar. Hechos 2:37, Pedro está predicando ahora ya, cuando Jesús ya no está en esta tierra de manera física, está predicando un enorme sermón. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos. Hay un montón de gente y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, toda esa audiencia, ¿qué debemos de hacer? ¿Se dan cuenta de lo que acaba de pasar? Pedro ahora es un maestro y la gente le está diciendo: ¿qué hacemos? Porque ya lo ven como tal. Entonces Pedro les va a decir: arrepiéntanse y bautícense. Hechos 2:41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Pedro era un maestro. Pedro ahora era un pescador de hombres y tenía la capacidad de enseñar a otros a hacer lo mismo. Aquí es cuando el padre que le enseñó a su hijo a manejar, que ya se va a la escuela a manejar, ha pasado un tiempo, recibe la bendición del padre y le dice: hijito, ahora te toca a ti enseñarle a tu hermano. Te toca ser el maestro, porque ya eres capaz de enseñarle a los demás. De novato
al maestro. Ahora, algo hay aquí que nos detiene. ¿Qué será? ¿Qué será lo que nos detiene para lograr hacer nuestra parte como un buen líder para desarrollar gente que vaya de novatos a maestros? El número 3, Romano, en tu programa. Hay un obstáculo para una buena relación líder-seguidor. Este obstáculo se llama ego. El obstáculo es siempre el mismo, ¿se dan cuenta? Egoísmo, egocentrismo, ego. Es por eso que algunas personas o muchas personas no quieren que la gente se convierta en maestros, prefieren mantenerlos en aprendices. ¿Por qué? Por miedo a que se conviertan en personas que sean mejores que nosotros mismos. Esto no es lo que enseña Jesús. Jesús, vamos a ver lo que sucede en Juan 14:12. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Un buen líder ayuda a la gente a alcanzar todo su potencial. ¿Cuál es el anhelo de un padre con sus hijos? ¿No es que tus hijos te superen? ¿Cuál es el anhelo de un gran maestro? ¿No es que sus alumnos lo superen? ¿Cuál debería de ser nuestro anhelo con la gente a la que dirigimos en nuestras empresas, en la organización? Que esas personas crezcan, porque si ellos crecen, todos crecemos. Esto lo tenemos que ver desde los dos lados de la moneda. Como líder siervo y como seguidor siervo. Fíjense, como líder siervo tenemos la responsabilidad de quienes nos siguen, pero como seguidor siervo tenemos la responsabilidad también de las personas que nos liderean. Cuando hay un líder siervo y hay un seguidor siervo, o sea, gente que se sirve mutuamente, hay una buena relación y por lo tanto hay buenos resultados. Para ambos casos, tanto para el seguidor como para el líder, el problema podría llegar a ser el ego. ¿Por qué? Porque el ego va a producir orgullo y temor. El orgullo y temor va a producir malas relaciones y malos resultados. Fíjense, un líder que está lleno de temor es un líder que no avanza. Es un líder estático, que ha sido paralizado por el miedo. Un seguidor lleno de temor es un seguidor que tampoco sigue. Entonces, tanto el líder como el seguidor están encarcelados por sus propios temores y por su propio egoísmo. Un líder orgulloso puede ver competencia en su seguidor. Y un seguidor orgulloso puede decir, no, pues no le ayudo porque no me conviene. No, yo quiero avanzar por mi lado y este no me va a dejar avanzar. ¿No? Otra vez que vemos, parálisis. ¿Dónde se encuentra la solución? En reconocer que somos personas orgullosas y en combatir ese orgullo y temor. ¿Cómo? Con un corazón espiritualmente sano. La salud espiritual del líder va a ser la fuente de confianza y compromiso del seguidor. Es precisamente por eso que un líder siervo tiene que ministrar al seguidor y el seguidor siervo tiene que ministrar al líder. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Estamos conduciéndonos desde ambas trincheras a la cruz de Cristo. Crucificamos nuestra carne, nuestro egoísmo, para alcanzar un fin donde todos ganan. Si yo soy un líder siervo, el seguidor gana. Si el seguidor es un seguidor siervo, el líder gana. Si ambos ganan, Dios está muy feliz. Dios también gana, porque el reino de los cielos empieza a avanzar en la tierra. Hace unos días platicaba con un miembro de la iglesia y me platicaba su trabajo desde su parte de seguidor siervo. Y me estaba contando que en una ocasión su jefe iba con él en el coche. Él iba manejando y por alguna razón que desconozco, llegaron a la casa de este miembro de la iglesia, ¿no? Entonces iba él manejando, iba su jefe al lado, se bajó a la casa rápidamente y en eso salió la esposa de este hombre. La esposa se puso en la puerta y ya cuando se despedía le mandó un beso. ¡Ah, Dios, mi amor! Le dijo un par de palabras románticas, se subió él al coche y el jefe le dijo, pero fuerte, ¡qué envidia! Y entonces el seguidor siervo le dijo, ¿pero por qué envidia? Esto también puede ser tu vida. Lo único que tienes que hacer es poner tu confianza en Dios. Porque esto lo construye Dios, no yo. Ese es el trabajo. Desde donde quiera que estés, en la trinchera en la que te encuentres, nuestro trabajo es ministrar a la gente.
por medio de nuestro ministerio, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en el gimnasio, en la escuela, con nuestros hijos, en donde sea. Y llevar a Cristo a la vida de las personas. La única manera genuina de hacerlo es dejando de ser egoístas y poniendo toda nuestra confianza en Cristo Jesús. Vamos a orar. Querido Dios, te damos tantas gracias, Padre amado, por tanto, Señor. Te damos gracias porque el día de hoy nos enseñas cómo nuestras manos tienen que ponerse a trabajar, Señor. Y para que realmente tengan un impacto en esta tierra, tenemos que seguir trabajando con lo que hay dentro de nosotros, con ese orgullo, con ese ego, con ese profundo egoísmo con el cual peleamos todo el tiempo, Señor. Nosotros no podemos, pero tú sí, Padre. Te pedimos, Señor, esta mañana que nos permita ser esos líderes que nos has llamado a ser. Que podamos ser esos grandes líderes en nuestra casa, en nuestro matrimonio, con nuestro cónyuge, en nuestro trabajo, dentro de la iglesia. Que podamos ser personas verdaderamente amorosas, que sirvan con un corazón genuino a los demás. Gracias por tanto, Señor. Gracias por hoy enseñarnos a cómo ejercer un correcto liderazgo sobre las personas y poderlas llevar de ser novatos, inexpertos, con mucho entusiasmo, a convertirse en maestros. Gracias, Señor, por todo esto y más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.